Antes de comenzar, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Cada uno de ustedes y su familia se encuentren bien de salud y bienvenidos a Mindtech, que es la comunidad de mantenimiento, proyectos y tecnología que queremos desarrollar, y estamos muchos de los ingenieros que desarrollamos este proyecto inmersos en la industria a fin de buscar acortar las brechas de conocimiento entre todos los profesionales que tenemos a lo largo de toda Latinoamérica. Entonces, vamos a dar pase a la presentación de este primer curso. Bien, el curso del día de hoy es la gestión de mantenimiento de reactivo a proactivo. ¿Ok? Básicamente mi pasión ha sido siempre el mantenimiento, la tecnología y el desarrollo de proyectos. En este curso lo que vamos a tocar son 4 módulos principales. El primer módulo va a ser vamos a tocar una breve historia del mantenimiento. Como dicen muchos de los especialistas, es importante reconocer la importancia de saber el pasado para construir nuestro presente y el futuro. Entonces vamos a conocer de qué manera ha sido el desarrollo del mantenimiento a lo largo de la historia. Los tipos de mantenimiento es un concepto base, pero sin embargo hay que tener claro que muchos de los que estamos participando en este módulo también son estudiantes, son gente que está formándose e introduciéndose a la industria del mantenimiento. Entonces vamos a conocer también qué tipos de mantenimiento tenemos. El tercero es un punto importante que yo siempre reconozco que es un elemento clave para el mantenimiento proactivo, ¿no? Si no tenemos una gestión adecuada de cultura organizacional, un desarrollo profesional en nuestra gente, pues los modelos de gestión de mantenimiento. Si bien conocemos qué tipos de mantenimiento podemos aplicar, estos en conjunto forman modelos de gestión. Entonces, para la gente que desarrollamos y hacemos que el mantenimiento sea pieza fundamental para cualquier industria, tenemos que implantar modelos de gestión a fin de que puedan estos entenderse y adaptarse, ¿no? Vamos a conocer los tipos de modelos que más se tiene en práctica en la industria, y voy a presentar también un caso real sobre una evaluación de modelos de gestión de mantenimiento aplicadas a una serie de equipos mineros. Listo. Estamos hablando que la Segunda Guerra Mundial impulsó la necesidad de fiabilidad de máquinas. Estamos hablando de aviones, tanques, transporte aéreo y marítimo. Llegamos al punto de la actualidad. Tenemos el mantenimiento 4.0. Es un mantenimiento que integra ya tecnologías avanzadas como IoT, inteligencia artificial, análisis de datos, optimización de activos. Estamos hablando que la telemetría actualmente para considerar condiciones activas de los equipos es una necesidad ya tangible. O sea, el hecho del monitoreo de condiciones bajo datos en tiempo real, ya sea de flujómetros para evaluar la calidad de combustible, el nivel de emisiones, en el caso de los motores diésel, en el caso de las condiciones inclusive de operación misma, temperaturas, presiones, velocidades, es algo ya muy, muy usado en la industria, sobre todo desde mi experiencia en la industria minera, es algo que se vive del día a día, y es algo es un tema del que nosotros como ingenieros de mantenimiento debemos ya estar inmersos, ¿no? Por eso la necesidad de muchos ingenieros de mantenerse siempre actualizados, a conocer cuál es el principal foco de nuestro negocio para aplicar el nivel de tecnología que corresponda, ¿no? Muchos de los ingenieros que conocemos a lo largo de la historia han revolucionado muchas técnicas y se vienen introduciendo muchas herramientas nuevas para facilitar la gestión. Sin embargo, debemos ser conscientes de que toda integración para nuestro sistema de mantenimiento, nuestro sistema de gestión, debe ser bien aterrizado y bien estructurado a fin de que podamos encontrar la mejor herramienta basados en costos y basados también en adopción del sistema de por sí, ¿no? Todo sistema, toda integración tiene una curva de aprendizaje. Muchas de las integraciones actualmente se están acortando esta brecha a fin de que podamos tener sistemas mucho más amigables, mucho más adaptables a la necesidad de por sí. Entonces, ahora, vamos a los tipos de mantenimiento, ¿ok? Muchos
como base conocemos el mantenimiento correctivo. De hecho, que si lo presentamos como lo hemos mencionado anteriormente, fue el primer tipo de mantenimiento que se dio a lo largo de la historia. Se enfoca en reparar equipos y sistemas después de que han fallado. ¿Ok? Si nosotros hablamos de una estrategia reactiva, estamos hablando de que vamos a actuar solo cuando la falla ocurre. Entonces, esos tiempos de inactividad para el activo como tal, ya sea pérdida de producción, ya sea una parada de una planta, ya sea un equipo parado en un tajo, afectan de alguna u otra manera a la capacidad productiva de nuestra industria, ya sea una industria minera, estamos hablando de la cantidad de ciclos tal vez de acarreo que hace un camión o una pala, el material que se mueve tal vez a una chancadora no va a ser del mismo volumen, o sea, la cantidad de material no va a ser el mismo y por ende la producción que haga nuestra planta concentradora va a mermar. Si hablamos del tema de la industria, por ejemplo, una planta laminadora de acero que hace barras de acero para construcción, por ejemplo, el hecho de que sus máquinas laminadoras se descalibren o fallen, va a incurrir en que se tiene que reanudar el ciclo de producción y finalmente tenemos que va a producirse una merma. Ahora, si hablamos del tema de una planta concentradora, de la misma manera, ¿no? Tenemos un ciclo, un proceso de recuperación de mineral, y si alguno de los equipos de esa fase de recuperación fallase, ¿ok? Entonces ya tenemos una merma inclusive, ¿no? Si hablamos de tiempos de recuperación. Entonces, el mantenimiento correctivo de por sí puede ser una herramienta costosa, ¿no? Pero, ¿qué nos dice el libro de Murray, ¿no? Y mucho de la teoría de RCM2? El mantenimiento correctivo no debe ser considerado una mala herramienta, basándonos en que si reconocemos en base al diagrama de flujo de confiabilidad que esta falla del activo, llevar a la falla al componente o al sistema, no va a afectar al tema económico, no va a afectar al tema de seguridad, finalmente podemos llevar a la falla al equipo considerando que es más costoso tal vez atender la falla en su momento que llevar a la falla al componente. Y esto, por ejemplo, ¿dónde se han usado? En algunos casos, en algunas plantas cementeras, tienen diferentes equipos en paralelo, ya estamos hablando de bombas de succión, y es más costoso parar la línea de producción cuando falla una bomba que tener bombas en paralelo y que finalmente si una de ellas falla, la otra bomba va a entrar en operación, ¿no? Entonces estamos hablando, por ejemplo, de redundancias. Sí estamos considerando que podríamos llevar a la falla un componente, un sistema como tal, pero esto finalmente no afecta, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista económico, para cualquier proceso y cualquier empresa, finalmente el enfoque de cualquier empresa es producir y lucrar de esa producción, es decir, una empresa está destinada para que produzca y venda, ¿no? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista económico, no sería factible parar el equipo, es por eso que en este tipo de sistemas podría considerarse como factible un mantenimiento correctivo, ¿ok? Entonces, eso para poder también llevarnos la idea de que el mantenimiento correctivo de por sí no es malo, ¿no? Entonces, es dónde lo aplicamos, ¿no? En qué contextos, bajo qué condiciones y sobre todo, si esto está siguiendo una noción de productividad, es decir, si no afecta a los costos, si no afecta a la seguridad, podemos considerar viable un mantenimiento correctivo. Ahora, esto es un poco más profundo, ¿no? Si nosotros conocemos mucho de tal vez profesionales y de hecho que algunos que están ingresando a este mundo de mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos, van a reconocer que hay herramientas para definir el impacto de una falla, ¿no? Estamos hablando de la MEF, estamos hablando de la MEF modificado, que finalmente nos van a dar a entender que esa falla correctiva va a tener un impacto o bien alto, medio o bajo, ¿no? Entonces,
Ningún análisis es subjetivo, todo es llevado al tema objetivo, a números. Entonces, esa cuantificación del impacto de esa falla, que induce a un mantenimiento correctivo, obviamente debe ser cuantificada, ¿no? Para determinar que esto es considerado un nivel bajo y ameritaría llevar al nivel del mantenimiento correctivo. Ahora, pasándonos al mantenimiento preventivo, que tal vez sea el más difundido a lo largo de los diferentes tipos de industria que tenemos, ya sea aeronáutica, minera, siderúrgica, producción, agroindustrial, ¿no? El mantenimiento preventivo de por sí está demostrado en gran parte de las industrias, que es el mantenimiento que tiene mejor rendimiento en costos, seguridad y cuidado de la producción de por sí, ¿no? Entonces, el mantenimiento preventivo se basa en las rutinas de mantenimiento. Tenemos una ruta clara de qué seguir a lo largo de un tiempo determinado. Sabemos que la parada obedece a un plan, un programa de mantenimiento. Identificamos que necesitamos cierta cantidad de recursos para poder ejecutarlo. Entonces, es un ambiente controlado donde nosotros finalmente tenemos la capacidad de poder decidir cuándo, de qué manera y cuánto tiempo va a parar nuestro activo para poder intervenirlo, ¿no? Entonces, podemos anticipar fallas inclusive de motores, considerando tal vez sobre temperaturas de algunas culatas. Podemos interpretar tal vez que algún cilindro está trabajando de manera anómala. Si analizamos el rendimiento inclusive de un equipo y el TKPH, podríamos identificar alguna posición anómala en algún camión o alguna suspensión tal vez descalibrada. Si hablamos de equipos tal vez inclusive auxiliares, podríamos reconocer patrones de desgaste anómalo en motores, cuando consideremos plomo, cobre, en análisis de partículas, o tal vez contaminación, ¿no? Si tenemos tal vez un PQ elevado o SUT en los resultados de análisis, podremos identificar tal vez que hay alguna condición que no está siendo controlada y debemos de tomar acción sobre eso, ¿no? Ahora, el mantenimiento proactivo, ¿no? El mantenimiento proactivo se centra en prevenir problemas antes de que se desarrollen, abordando causas a raíz de las fallas potenciales. Utiliza análisis avanzados de datos históricos para identificar y corregir debilidades en los sistemas. Esta estrategia mejora la confiabilidad de los equipos, reduce costos a lo largo de la vida y eficiencia operativa, promoviendo un entorno de mantenimiento más eficiente y efectivo. ¿Ok? Entonces, si hablamos ya de combinar técnicas, ¿no? Tipos de mantenimiento, ya sea preventivo, correctivo y el predictivo, estamos hablando de que podríamos llegar al tipo de mantenimiento proactivo, que se enfoca en salvaguardar la vida del activo. De por sí, un activo tiene un tiempo de vida útil. Para nosotros, como gestores de mantenimiento en cualquier industria, nuestro objetivo finalmente es que ese activo cumpla la vida útil para la cual ha sido adquirido, bajo condiciones de costos, bajo condiciones de seguridad y estándares de producción determinados por la industria a la cual estamos enfocados en obtener resultados. Sin embargo, si nosotros reconocemos que hay una posibilidad de mejora basándonos en datos, podríamos identificar y aplicar un tipo de mantenimiento proactivo, ¿no? Entonces estamos hablando de analizar las fallas de los activos, ya sea utilizando herramientas de AMEF, ¿no? Como la conocida análisis de modos y efectos de falla, o simplemente identificando en un diagrama jackknife, identificando en qué condiciones están del cuadrante del diagrama están mis activos, para poder hacer un plan proactivo de mejora de estos tipos de estos equipos. Entonces, es importante reconocer que el mantenimiento productivo es una fase ya evolucionada del mantenimiento predictivo y preventivo y que busca finalmente ser más eficientes y eficaces, ¿no? Eficientes en cuanto a costos, en cuanto a rendimientos y eficaces en cuanto a que esto sea sostenible y que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Muchos de los que hemos trabajado en contratos MARC,
me tocó un tiempo trabajar para un dealer de Caterpillar en el Perú. Y este tipo de contratos, Mark, estuvo muy de moda hace algunos años, sobre todo que teníamos que dar rendimiento de disponibilidad para muchos equipos. Estuve en Ferreiros trabajando un tiempo atrás en los contratos más de Cuajone para camiones y palas, y muchos de los equipos y muchos de los contratos estaban amarrando solo temas de disponibilidad, ¿no? Entonces, al considerar solo temas de disponibilidad, estamos dejando una puerta abierta a considerar que el costo no es algo importante para nuestra gestión, ¿ok? Entonces, podemos tener una alta confiabilidad, perdón, una alta disponibilidad de activos, una alta confiabilidad, pero la gran pregunta es, ¿a qué costo? ¿A qué costo este tipo de mantenimiento está siendo sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, luego me tocó estar en Komatsu, estuve trabajando en otro contrato MARC, liderando el área de mantenimiento y confiabilidad para contrato MARC de Antapacay. Entonces, implementamos toda la gestión de confiabilidad, monitoreo de condiciones, planeamiento, pero este contrato MARC tenía una diferencia, ¿no? Entonces, la diferencia estaba en que estábamos ya con el KPI clave de producción, ¿no? Ya no solo importaba tener una alta disponibilidad, ya no solo importaba tener una alta confiabilidad, sino estaba importante el tema de la producción de porcino. Entonces, no amarrado como toneladas movidas, sino amarrado como horas operativas del activo. Inclusive las cláusulas las cláusulas de contrato de por sí en MTBF y otros indicadores de confiabilidad estaba también ya sujeta a un indicador mínimo de producción. Entonces, era importante que nosotros no solo seamos eficaces, sino eficientes para hacer sostenible esta gestión. Y posteriormente, bajo otros, ya trabajando en minería, directamente para empresas mineras, ya me tocó administrar ciertos contratos más. Entonces es importante reconocer que los resultados de por sí no pueden ser, como dice, verse de manera aislada, ¿no? Actualmente, si ustedes tienen la posibilidad de ver algún contrato de mantenimiento o tercerizar un contrato de mantenimiento con alguna empresa, tienen que buscar sobre todo el tema de el rendimiento de producción, valores clave para el tema de confiabilidad. Estamos hablando de MTBF básico, clave para nuestro contrato, y obviamente el tema de la disponibilidad, ¿no? Y les aconsejaría, si alguno de ustedes tiene la oportunidad también, considere el MTTR, ¿no? Entonces, si nosotros ya rodeamos MTTR, MTBF y disponibilidad, estamos atacando todo lo que básicamente hace la gestión. Como dije, puede tener una alta confiabilidad, sobre todo cuando analizamos gestiones de mantenimiento, hacemos una auditoría de mantenimiento. Si nosotros encontramos una condición de alta confiabilidad, pero baja disponibilidad, entonces estamos hablando de que los activos están siendo tal vez muy poco eficiente la gestión que estamos haciendo de por sí. Si tenemos una alta disponibilidad y una baja confiabilidad, es un poco a la inversa, ¿no? Tendríamos que analizar los costos, ¿no? Obviamente, mantener un equipo que está mal y que falla constantemente, pero me ofrece constantemente una atención, o sea, hay una atención rápida y realmente se da una atención oportuna y el equipo finalmente produce, pero no me está siendo rentable tal vez económicamente, ¿no? Entonces, inclusive eso me afectaría más si comienzo a evaluar el rendimiento de este activo a lo largo del tiempo, ¿no? Voy a ver que hay intermitencias en la producción. Si es un proceso continuo, obviamente eso no me va a ayudar. Si es una minera, tal vez una empresa minera subterránea, tal vez sí sea conveniente, ¿no? Porque puesto que en la mayoría de los casos los equipos en subterránea tienen baja utilización. Pero si es una pala eléctrica, tal vez en una minera atajo abierto, entonces tal vez no sea viable que la pala esté parando constantemente. Entonces, es por eso importante reconocer que en las condiciones de evaluación de nuestros activos, los tipos de mantenimiento, no van a ser los mismos para todas las condiciones. Estamos hablando de evaluar el efecto de que puede causar este tipo, las fallas si se lleva
adecuadamente, no de manera adecuada un mantenimiento. Entonces, es importante reconocer que para todos la fórmula, como dice, la fórmula ganadora para todos no se da. Es importante reconocer que debemos adaptar inclusive los tipos de mantenimiento a nuestro contexto. ¿Ok? Entonces, ahora, estamos hablando del siguiente tipo de mantenimiento centrado en la confiabilidad, el conocido RCM, ¿no? Es una estrategia que busca optimizar la fiabilidad y la eficiencia operativa. ¿Fiabilidad qué es? ¿No? Muchos hablamos de qué es fiabilidad o confiabilidad, ¿no? Es la capacidad de un activo de hacer lo que tú quieres que haga en un momento determinado. Es la capacidad de ese activo en que cumpla, en cualquier momento, en un rango de tiempo determinado, cumpla la función a la cual tú lo has adquirido. Esa es la confiabilidad. Si hablamos de porcentajes de confiabilidad, quisiera decir, por ejemplo, si hablamos lo que nos dice el análisis de Weibull, ¿no? En un intervalo de tiempo dado, nosotros tenemos tal vez un intervalo de 1000 horas. En esas 1000 horas, si en un momento me voy a la hora 733 de esa operación, ¿qué posibilidad habría de que ese activo esté operando al máximo nivel? No solo estamos hablando de operando, que esté funcionando y, no sé, estamos, por ejemplo, hablando de un cargador que esté operando, cargando a la mitad de carga y con una velocidad baja, no. Estamos hablando de que esté cumpliendo su función primordial, es decir, cargando a su plena carga bajo la velocidad óptima de operación. Entonces, ¿qué posibilidad hay? Entonces tendría que evaluarlo. Entonces, hay técnicas para evaluar ese porcentaje. Estamos hablando de aplicar la fórmula de Weibull para poder identificar qué porcentaje podríamos tener en un intervalo de tiempo determinado de confiabilidad. Puede ser un 70%, puede ser un 90%. Entonces, esos factores RDT nos los va a dar ese análisis, ¿ok? No sé si nos va a dar chance para analizar esto en ese curso, porque es un curso básicamente introductorio, pero de hecho que vamos a considerar eso para ampliarlo a futuro y de hecho que lo van a encontrar en el blog de la página web. Y también los invito a participar y a suscribirse al podcast de Mindtech Talks, donde vamos a también conversar con muchos muchos ingenieros, especialistas y gente con mucha experiencia en mantenimiento a lo largo de Latinoamérica, conocer sus experiencias y tal vez aportar de alguna manera el conocimiento que cada uno de nosotros tenga de manera un poco más asequible por medio de Spotify o Apple Store. Entonces, retomando, el RCM prioriza intervenciones basadas en el impacto de fallo, ¿no? Maximizando la seguridad y disponibilidad. Entonces, estamos hablando de básicamente dos indicadores, el RDT y el FDT. El FDT como diferencia de 1 menos RDT. Entonces, si hablamos de confiabilidad, estamos hablando, como les mencioné, de la posibilidad de que mi activo esté disponible, el porcentaje de disponibilidad, de capacidad que mi activo esté disponible en un rango de tiempo determinado. Si mi rango de tiempo es menor, obviamente mi confiabilidad va a ser mucho más alta, ¿no? No es lo mismo que por ejemplo, que mi plante opere una semana seguida a que yo tenga la posibilidad de pararla a diario para una calibración o una inspección. Entonces, si estamos hablando de un rango de tiempo más alto, obviamente la confiabilidad va a caer, ¿no? Es inherente a que al tiempo, la caída de la confiabilidad. ¿Qué implica un cambio cultural? El cambio cultural en la gestión de mantenimiento y confiabilidad implica transformar mentalidades y comportamientos dentro de una organización. Fomenta una cultura proactiva enfocada en la prevención de fallas y la mejora continua. Entonces, si nosotros nos ceñimos a que somos personas, nos manejamos bajo entornos similares, pero no iguales, tenemos necesidades tal vez distintas, experiencias distintas, somos seres que podemos, bien enfocados, motivados y entrenados, podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Es por eso el reto de muchos de los líderes de mantenimiento no solo está en el hecho de traer la mejor tecnología, no solo está en el hecho de traer la metodología que le ha servido a tal colega en otro lado, implementarla a la fuerza en mi organización, está en el hecho de que tenemos que ser conscientes que la cultura va a sostener cualquier gestión.
Si empezamos por lo básico, inclusive si tenemos una buena cultura y hacemos un mantenimiento preventivo básico, vamos a encontrar que los resultados nos van a favorecer. Entonces, inclusive, mucho de lo que se da en la industria de mantenimiento es el tema de la rotación del personal. Si nosotros tenemos un personal motivado, por eso el tema del compromiso y la capacitación también a la par del reconocimiento de las personas, es clave para poder esta cultura se sostenga, ¿no? En Ferreiros y en Komatsu y en otros dealers de diferentes empresas también, de equipos, se da mucho el tema de los planes de formación para las personas, ¿no? Técnicos que empiezan en el nivel 5 o nivel 6 y van mejorando sus capacidades y conocimientos y llegan hasta el nivel 1 o nivel mentor, ¿no? En el caso del programa Mindstar, o si no, si hablamos del tema de que en una empresa se sigue un programa de formación y se le da la posibilidad a las personas de que se capaciten y mejoren su expertise, eso también está alineado para mantener a las personas dentro de nuestra organización. A la par los programas de reconocimiento, ¿no? Si se subiese la capacidad de nivel, si se cumpliesen los planes objetivos alineados al inicio de año, y esto sea compensado ya sea con un tema salarial o un tema de incentivos, esto de por sí también forma parte de esta cultura, ¿no? Entonces, lo que llevemos a casa después tal vez de este curso, sea que el cambio cultural no es algo menor, ¿no? Es algo que debemos de planificar, debemos de implementar y debemos darle fuerza desde nuestras posiciones. Ahora, ¿qué factores impulsan el cambio cultural, no? Estamos hablando de cerca de 8 factores clave, ¿no? Está en principio el liderazgo comprometido. Líderes que promueven y apoyan el cambio, ¿no? Si dentro de nuestra organización los líderes están comprometidos, esto va a ser un ingrediente primordial para hacer este cambio cultural, ¿no? Si hay una idea de promover y mejorar las condiciones de nuestra persona, de nuestro personal, las condiciones de nuestros procesos y mejorar los resultados y llegar tal vez a los resultados que queremos como organización, entonces esos líderes son clave y tenemos la materia prima, por así decirlo, para mejorar y hacer un cambio cultural. 2, tenemos el tema de capacitación y educación. La formación continua para mejorar habilidades y conocimientos también es vital. No podemos pensar que nuestro personal esté mejore en el tiempo sus capacidades de reparación, análisis, diagnóstico, muestreo, si nosotros también no formamos parte de que tiene que estar capacitado, tiene que estar instruido, tiene que mejorar esas habilidades, tiene que tener una línea de carrera de por sí para que ese personal se desarrolle en el tiempo y haga que el objetivo de su carrera como profesional se cumpla y también satisfaga sus necesidades profesionales, ¿no? El crecimiento y ofrecer una línea de carrera también es vital para esto, ¿no? Ahora, la comunicación efectiva, la transparencia y claridad en los objetivos y procesos. Una recomendación importante es como gestores y líderes del mantenimiento, es importante ser claros en los resultados que yo espero de un equipo de trabajo, ¿no? Saber transmitir los resultados que quiero lograr en una fecha determinada, ¿no? Por lo general, a inicios de año ya de por sí se tienen los objetivos u OKRs a cumplir de la organización, y estos tienen que ser traducidos según el área a lo largo de toda la organización y particularmente en el área de mantenimiento se tienen que definir las reuniones de evaluación de resultados y definir los objetivos para inclusive cada colaborador del equipo. Entonces es importante transmitir esas expectativas para todos y reconocer que eso pues, y reconocer el ciclo de liderazgo amarrado a esta comunicación para dar acompañamiento, ¿no? Saber que hay un ida y vuelta, hacer un feedback de mentor hacia la persona que se está mentoreando o viceversa, ¿no? También obtener el feedback de vuelta. Entonces, la comunicación es clave, eso es innegable. Tecnología avanzada, implementación de nuevas herramientas y sistemas. Estamos claros
que la velocidad y el cambio de la revolución de la IA, la revolución de la ciencia de datos, el uso de herramientas que anteriormente nos demoraba mucho y la adopción era muy tediosa, ahora se hacen mucho más asequibles y cortas en curva de aprendizaje. Estamos hablando que la tecnología es mucho más barata y mucho más fácil de implementar, pero hay que saber identificar cuáles son esas herramientas y sistemas que debemos de aplicar. Entonces, de por sí debemos estar siempre actualizándonos en cuáles son las herramientas disponibles para poder hacer esas implementaciones, ¿no? Entonces, si hablamos de gestión de activos, obviamente hay muchas herramientas, ya sea desde herramientas avanzadas como CMMS, como Fractal, el uso de SAP, dentro de todas sus versiones, inclusive el SAP HANA, que actualmente está en uso, hasta el tema del control de datos, tal vez de material particulado en ciertas estaciones o de trabajo, o inclusive el tema de el control en tiempo real de datos de condiciones de aceite, ¿no? En base a flujómetros tal vez instalados en ciertos equipos. Entonces, estamos reconociendo que hay herramientas, hay tecnología y hay que saber reconocer y aplicarlas. Implementar estas herramientas también va a ser clave, ¿no? Lo que antes funcionaba hace 10 años, 5 años, inclusive hace un año, no quiere decir que actualmente sea lo que deberíamos estar usando. Entonces, es por eso que la innovación tiene que ser también pieza fundamental para este tipo de cambio cultural, ¿no? Entonces, programas de innovación, muchas mineras fomentan inclusive programas de formación internos a fin de desarrollar inclusive nuevas patentes internas e inclusive cambios en los procesos que antes tal vez pudieran haber sido o sea, muy drásticos, ¿no? Estuve hace poco, por ejemplo, en algunas charlas con algunos colegas también en Canadá por el PEMAC y Hamber College también dictando algunos cursos allá. El tema del trolley, ¿no? Sobre todo para equipos de acarreo y gente que está en operaciones mina, el uso del trolley, ¿cómo es el tema del tema energético, ¿no? ¿Cómo es el tema de reducción del consumo en combustible? E inclusive, si hablamos del ciclo de acarreo de por sí, ¿cómo se maximiza la operatividad de los activos, ¿no? O sea, el ciclo de acarreo en una pendiente de 30, 40 grados, salve si es de 40 segundos en un camión sin trole, con un camión con trole se reduce casi más de la mitad, ¿no? Entonces, si hablamos del ciclo de por sí, estamos hablando de que el camión puede hacer más ciclos a lo largo del tiempo, ¿no? A lo largo de un día puede trabajar más y vamos al hecho de que ya no va a haber necesidad inclusive de comprar más camiones, ¿no? De por sí los camiones, reduciendo el ciclo de tiempos de su vida en pendientes, podría ser más óptimo mi producción, ¿no? Entonces podría aumentarla sin necesidad de adquirir más equipos. Enfoque en la confiabilidad. Otro punto importante, perdón, un punto antes de pasarnos eso es la participación de empleados, ¿no? Involucrar a todos los niveles en el proceso de cambio, ¿no? Es importante que cualquier proceso de cambio debemos de reconocer que va a haber una resistencia al cambio inherente, ¿no? Ya sea desde la parte directiva, ya sea desde la parte operativa o desde la parte de supervisión. Entonces, el cambio de por sí es algo que no a todos nos lleva bien y hay en algunos casos, una resistencia al cambio que podría sobrepasar y podría hacer que este cambio cultural se trunque, ¿no? Entonces, es importante reconocer que debemos de involucrar a todos los niveles para hacer un proceso de cambio correcto, ¿no? Estamos hablando desde que si queremos implementar la ISO 55000 en nuestras organizaciones para mejorar la calidad, el tiempo de vida de nuestros activos o simplemente asegurar la producción bajo un estándar determinado de uso y óptimo de nuestros activos. Entonces, tendría que involucrar tanto a la persona que muestra el aceite, a que hace el PM, que hace la supervisión, que hace la planificación y que hace inclusive la gerencia o superintendencia de mantenimiento, tendría que involucrarlas en que este es un proceso beneficioso para todos, ¿no?
El enfoque en la confiabilidad prioriza la prevención de fallos y la mejora continua. Entonces, si hablamos de que la confiabilidad está demostrado de que nos va a ayudar a predecir los fallos y mejorar de manera sostenible nuestros resultados, es obvio que debemos de aplicarla. Sin embargo, como bien lo demostré en las primeras presentaciones de mantenimiento correctivo, no debemos confundir aplicar confiabilidad de no utilizar técnicas de mantenimiento correctivo, o sea, llevar ciertos activos a la falla. Porque muchos me darán la razón. Nuestros recursos en las empresas no son ilimitados, ¿no? Tenemos una cierta cantidad de horas hombre, una cierta cantidad de recursos en cuanto al tema de presupuesto. Entonces, si nosotros vamos a priorizar hacerle un plan o un estudio de RCM2, no sé, a un equipo que según la tabla de criticidad no es algo que afecte a mi proceso y realmente no sea tan crítico para el rendimiento o resultados de la operación, entonces obviamente voy a desperdiciar recursos. Entonces, el hecho de enfoque en la confiabilidad está en que seamos bien sensatos en qué equipos y bajo qué condiciones le vamos a hacer vamos a priorizar esta atención, ¿no? Estos elementos crean un entorno donde la mejora y la eficiencia y la seguridad son prioridades compartidas, ¿ok? ¿Qué estrategias tenemos para implementar un cambio cultural? La evaluación inicial es clave, ¿no? Evaluar cómo estamos. Muchos de nosotros, en algunos puntos de nuestra carrera profesional, vamos a estar en otras operaciones, ya sea en un cambio de operación, ya sea inclusive en un cambio de ubicación geográfica, otro país, otras culturas. Lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación inicial. ¿Cómo está la cultura actual? ¿Cómo están las prácticas de mantenimiento? ¿Cómo están los resultados de mantenimiento? Saber y tener claro cuáles son los actores actuales y los interesados en la gestión de mantenimiento. Y tener en cuenta qué metas y qué resultados se busca lograr. Entonces, como objetivo 2 es definir objetivos. Entonces, tenemos que establecer la visión y objetivos claros. Si nosotros queremos hacer un cambio cultural, punto 2, tenemos claro dónde queremos ir. Si el barco sabe y tiene claridad de dónde va, de dónde parte y hacia dónde va, hay una alta posibilidad de que llegue al objetivo. Pero sin embargo, si no sabemos ni de dónde venimos, tampoco sabemos a dónde vamos, nos lleva la marea de por sí a donde le plazca, entonces obviamente esto va a inclusive causar una catástrofe, ¿no? Como algunas condiciones de gestión de mantenimiento se puede dar, ¿no? Por ejemplo, en un reactor nuclear, ¿no? No tener claros objetivos y tampoco llevar una adecuada gestión de mantenimiento podría llevar a una catástrofe. Compromisos de liderazgo, ¿no? Asegurar el apoyo de los líderes. Es clave tener esa capacidad de comunicar y afianzarse con los líderes a fin de que puedan ellos tomar participación directa en este cambio cultural. No solo estamos hablando de líderes bajo un organigrama, ¿no? No un gerente, no un superintendente. Estamos hablando de que dentro de nuestra propia organización, dentro de nuestro propio equipo de trabajo, hay gente que de por sí es un líder inherente, ¿no? Entonces, apoyar ese liderazgo y afianzarlo para asegurar ese apoyo, ¿no? La capacitación, ¿no? Es clave. Mejorar las habilidades del personal nos va a garantizar tener mejores condiciones de mantenimiento de nuestros activos y sobre todo tener esa necesidad de mejora continua, ¿no? En muchas capacitaciones que se dan, muchos hemos aprendido nuevas perspectivas bajo la experiencia de otros profesionales, nos han dado otra visión de ver las cosas, inclusive nos han ayudado a entender tal vez conceptos de que de alguna manera nos eran un poco más complejos. Sin embargo, esta capacitación nos ayuda de por sí a mantenernos y mejorar esas habilidades que tenemos para resolver, ya sea problemas de mantenimiento, gestión del tiempo, ya sea un tema cultural, ya sea un tema de cultura, de desarrollo de persona como tal, inclusive el tema de idiomas, ¿no? Es clave que de por sí
es importante reconocer que va a haber y hay una necesidad de que todos hablemos fluidamente un idioma extranjero, sobre todo si estamos en contacto con muchos de los países de Norteamérica. Es importante reconocer que el inglés es clave, ¿no? Y ahora, bien, el tema del chino para poder contactar también a fabricantes en este país. Entonces, de hecho, haciendo un paréntesis aquí, también va a haber capacitaciones. De hecho, vamos a invitar a unos colegas, 2 colegas de Canadá, para que den las sesiones siguientes, la 8 y la 9. Entonces, también para anticiparlos, para que estén atentos también a esas inscripciones. ¿Ok? La participación activa, ¿no? Es involucrar a todos los empleados, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que toda la necesidad de participación tiene que ser general, ¿no? Si excluimos a un grupo de personas, ya sea por su condición, por ejemplo, voy a poner el caso, una persona sindicalizada, o una persona tal vez que sea un poco problemática en mi grupo de trabajo, voy a afectar de por sí a todo el equipo, ¿no? Entonces, tengo que borrar, si soy un líder de cambio cultural, tengo que borrarme ese tipo de limitaciones y tratar de involucrar a todos en la organización. Tecnologías avanzadas, adoptar nuevas herramientas, obviamente es clave, tener el uso de nuevas herramientas y reconocer que podemos usarlas, y el monitoreo, ¿no? Medir el progreso y ajustar estrategias, ¿no? Lo que no se mide no se puede mejorar, obviamente. Entonces, esas acciones facilitan una transición exitosa, es un cambio cultural, una mejora en la eficiencia. ¿Cuál es el cambio? O sea, ¿cuál es el impacto de este cambio, ¿no? En la gestión? Muchos dirán, ok, tengo mi persona motivada, mi personal capacitado, tengo a mis líderes afianzados, soy claro en la comunicación que tengo sobre los objetivos y tengo una buena relación con todos los líderes de la organización. Entonces, ¿cuál es el impacto de este cambio, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a lograr este tipo de cambios, ¿no? Va a fomentar tres cosas clave, ¿no? El tema de el enfoque preventivo, ¿no? Vamos a ser más veedores y previsores vamos a prever más sobre lo que se viene, ¿no? Es decir, si hace 2 años me parecía un poco loco reconocer que los camiones que puedo implementar en una flota ya no sean no consuman tal vez motores diésel, ya no te utilicen, no, tal vez hidrógeno. Entonces, reconozco que hay un enfoque de anticiparse a una necesidad, ¿no? Reducir tiempos también en actividades clave, ¿no? O sea, obviamente, si tengo en cuenta que mi MTTR actualmente tiene una posibilidad de mejorarse y podríamos mejorar y anticipar, ya sea colocando mejores condiciones para el trabajo, ya sea mejores herramientas, más unidades de traslado, transporte o equipos inclusive que faciliten el cambio de componentes, voy a mejorar la eficiencia de por sí. Los costos operativos también, ¿no? El impacto va a ser netamente en los costos. Entonces, si estoy hablando de que me van a medir como gestor de mi organización bajo un número, para cualquier persona que inclusive no tenga relación con mantenimiento, el enfoque va a estar que van a medirme por costos, ¿no? Obviamente, los costos son muy fácil de interpretar por cualquier especialista, persona, ya sea que tenga afianzado el mantenimiento o esté en el rubro de mantenimiento, ¿no? Entonces, los costos operativos van a hablar de por sí. Entonces, este impacto de la cultura de mantenimiento va a ser sostenible tanto en la eficiencia como en la eficacia operativa. Entonces, busquemos transformar nuestra organización creando un entorno de mejora continua, optimizando los recursos. Entonces, hablamos un poco, redundando el tema de la resistencia al cambio, vamos a tener que superar esto de alguna manera, ¿no? Entonces, esa resistencia al cambio, ¿cómo la vamos a mitigar? Comunicando los beneficios claramente, involucrando a los empleados en el proceso de cambio, proporcionando la capacitación adecuada y ofrecer un apoyo continuo. También, o fomentar un entorno de confianza. Es importante mucho del tema de la capacidad de que tengamos de entender al otro, ¿no? Esa empatía es clave, ¿no? Para poder reconocer que hay una información que muchas veces no se da de primera mano, que se tiene retenida porque no hay
aún la confianza de contársela de una persona a otra, puesto que esa empatía no se ha dado totalmente, ¿no? O sea, como dice, primero aporta, o sea, dales un apoyo, dales un consejo, dales un feedback, ayúdales para que finalmente puedas buscar ese entorno de confianza, ¿no? Es un tema más de psicología, de tratar de ganar la confianza de las personas, considerando que todos podemos ser mejores en el tiempo, ¿no? Es una estrategia de poder ganar todos, considerando que un buen entorno de confianza, de respeto, podría ayudarnos a ser más sólidos como equipo, ¿no? Entonces, está de por sí, tenemos la posibilidad de llevar al camino de la incertidumbre o seguir con la plena, o sólidos en un ambiente mucho más, mucho más, mucho más comprometido. Cualquier cambio va a doler, eso de por sí es clave, y va a amarrar inclusive a cosas que inclusive no se veían como una limitación. Ha habido gestiones de cambio, de hecho que, sobre todo cuando se implementan, como experiencia personal, cuando se implementan, por ejemplo, nuevos CMMS o RPs dentro de la organización, hay siempre limitaciones en cuanto al tema de qué tan beneficioso va a ser esto para mi equipo de trabajo, ¿no? Me ha tocado de primera mano participar en cambios de este tipo de sistemas, ya sea desde la parte operativa como desde la parte de gestora de este sistema. Y es importante reconocer que no todos nos viene bien el cambio, tal vez en un periodo, en una etapa de nuestra fase profesional, ¿no? Si el cambio se da tal vez en personas que tienen un poco la mente abierta para mejorar y suceder en cuanto a la mejora de sus condiciones, obviamente el cambio va a ser mucho más adaptado, ¿no? Si hablamos de una persona tal vez que lleva muchos años haciendo la gestión de la misma manera y vamos a implementar otra herramienta que de por sí va a ayudarle, pero ante sus ojos va a generarle molestias y adaptación a una situación desconocida, obviamente eso va a generar alguna limitación en implementar esa herramienta o tecnología. Entonces, ahí viene el clave, el tema de la capacitación, es como lo mencionamos también, el tema de la capacitación, la comunicación, ser empáticos y también ser líderes y tomar ese liderazgo para sostener este cambio cultural. Pasando al punto 4, los modelos de gestión de mantenimiento. Hemos hablado de la historia de mantenimiento para reconocer cómo ha evolucionado el mantenimiento a lo largo del tiempo. Hemos hablado de tipos de mantenimiento, hemos reconocido lo más básicos conceptos de mantenimiento, desde el mantenimiento correctivo al reactivo y basado en confiabilidad. Hemos reconocido que la cultura organizacional va a sostener toda nuestra gestión. Y estamos hablando de que vamos a llevar desde un mantenimiento reactivo a un mantenimiento proactivo en nuestra gestión. O sea, hablando de llevar, implica adoptar un modelo de gestión. El modelo de gestión va a implicar, si hablamos desde el punto de vista de la planificación, si son como base en una fase de la gestión, estamos hablando de que tenemos que definir qué actividades de mantenimiento se realizan, se van a realizar y cuándo se van a realizar, ¿no? Esto incluye, como lo mencioné, incluye definir qué recursos voy a tener en cuanto a personas, a partes y a herramientas, ¿no? Inclusive a equipos auxiliares que me van a ayudar a cumplir ejecutar esta planificación. Tenemos que asignar recursos bajo un concepto de un marcos de tiempo, ¿no? Estamos hablando de que definimos que nuestros recursos obviamente no son ilimitados, tenemos que asignarlos en un periodo de tiempo determinado. La segunda fase es la ejecución. La ejecución del mantenimiento es la implementación práctica de actividades planificadas para mantener y reparar equipos e instalaciones, ¿no? E incluimos reparaciones, inspecciones, reemplazos y ajustes. Es crucial para asegurar la operatividad. Entonces, si hablamos de que la vida de los activos se traduce en que las tareas planificadas se ejecutan en un intervalo de tiempo determinado bajo condiciones determinadas de calidad y estándares, entonces estoy hablando de que se está cumpliendo la fase 2 del ciclo
mantenimiento de por sí. El control y evaluación del mantenimiento, obviamente, si yo no mido mi gestión, obviamente no voy a poder tener la capacidad de controlarla. Entonces, estamos hablando de KPIs clave de rendimiento, ¿no? Entonces, estamos hablando, los más conocidos son el MTTR, MTBF como les mencioné anteriormente, el MTF After PM. Pero aún así, inclusive CMRP te da una serie de indicadores claves, son cerca de 83 indicadores clave para que tú puedas adoptarlos al uso de acuerdo al uso o el tipo de industria al cual tengas. Inclusive Oreda, que es un estándar internacional, también te da ciertos KPIs bajo ciertas condiciones de uso o de industria, de operación. Entonces, hacer el benchmark también es importante, reconocer que en la industria, en el mundo, ya hay un estándar de por sí que es compartido, y alinearse a ese estándar también nos da una línea base para poder mejorar. Sin embargo, es importante reconocer que no todas las condiciones, en una operación que esté en Estados Unidos, no va a ser lo mismo que una operación que esté en el África o en Europa o en la cordillera, entonces, de Sudamérica. Entonces, es clave que es importante reconocer que los contextos operacionales varían. ¿Ok? Entonces, el control, evaluación y mantenimiento es como tercer punto. Software de gestión de mantenimiento. ¿Ok? Las soluciones de software ayudan a gestionar todas las actividades de mantenimiento desde la planificación hasta la ejecución. Entonces, como fase de traducción de esa planificación a la parte de ejecución y monitoreo, está los conocidos software de gestión de mantenimiento, los CMMS o ERPs. Y vamos a encontrar un caso de estudio, ¿no? De hecho, que les voy a compartir como información eso. De hecho, tengo los correos y de acuerdo a la asistencia que tengo a este curso. Vamos a evaluar un caso técnico de una evaluación técnico-financiera de una estrategia de mantenimiento aplicadas a una flota de camiones mineros en una operación minera del sur del Perú. Voy a compartirles el documento también en los adjuntos que les envié junto con sus certificados. Vamos a entender cuál era la evaluación de este caso de estudio. Era una serie de camiones, ¿ok? Estamos hablando de 30 camiones mineros, modelos 797, ¿ok? Que en el análisis se quería definir cuál era el resultado de tener diferentes modelos de mantenimiento aplicados y evaluar ese resultado en el tiempo, ¿ok? Para los componentes reactivos se hizo el análisis el AMEF o FEMEA, y se identificó ciertas fallas que podrían llevarse o ciertas componentes que podrían llevarse a la falla, ¿ok? Todos esos componentes se llevaron a la falla. En la simulación que hicimos se llevaron a la falla. Luego de eso se evaluó la condición de reparación del componente posterior a la falla, el lucro cesante, la condición de seguridad, disponibilidad, todos los indicadores, si estamos hablando inclusive de un contrato, cómo afecta todo eso a la disponibilidad y confiabilidad. Evaluamos los modelos reactivos, evaluamos los modelos preventivos, los modelos proactivos basados en condición y los modelos basados en confiabilidad. ¿Ok? Esos modelos, como bien les mencioné, fueron analizados, inclusive analizamos el comportamiento de fallas de cada componente con Weibull, 3 parámetros, analizamos qué parámetro beta tenía cada componente y definimos la mejor estrategia. Inclusive cuando proyectamos el uso del modelo de gestión basado en confiabilidad, se analizó a profundidad que estos componentes de manera diferenciada y por sistema, ¿no? Entonces, bien sabemos que un equipo, tal vez un camión minero, es una serie de componentes en un sistema en serie. Entonces, esto ayuda a entender un sistema en serie, ayuda a entender que la confiabilidad de todos los activos van a suceder como línea base al tren de fuerza del camión. Entonces, la confiabilidad del motor por la confiabilidad de la transmisión, del convertidor, diferencial, de mandos finales, etc. Todo eso se multiplica. Entonces, se multiplica
las confiabilidades, después de un estudio más extenso, se llegó al punto siguiente como conclusión. El mantenimiento basado en ingeniería de confiabilidad con una disponibilidad proyectada de 92%, en confiabilidad teníamos un 92% de disponibilidad, una confiabilidad del 82% en promedio de la flota, considerando un intervalo de tiempo de PM de 666 horas, y se tuvo que esta estrategia, llevar este modelo de mantenimiento, en 10 años iba a suponer un ahorro de $16 millones.